Encuesta de Ipsos Perú para CADE Ejecutivos 2025 de IPAE Acción Empresarial, la misma que revelará un panorama con elementos contrastantes de la realidad nacional. Nos acompañan en esta oportunidad el señor Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y el señor Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Invitamos al señor Gonzalo Galdos a dar unas palabras de introducción. Adelante, Gonzalo. Buenas tardes, Alfredo, un gusto enorme nuevamente estar contigo en esto lo que se ha convertido ya en una parte tradicional del CADE Ejecutivos y que incluso el año pasado dicen los rumores que fue determinante en la presencia de una presidenta en el evento los resultados de la encuesta que se revelaron en ese entonces y que cambió la idea de venir o no venir al CADE Ejecutivo que se realizó en Arequipa. Y eso indica claramente que el trabajo que hace Ipsos para CADE Ejecutivo 2025, en el levantamiento de información y las preguntas acerca de las reformas en seguridad, justicia y el optimismo económico en relación al modelo son creo que elementos importantes para ver cómo está la temperatura y cómo está la percepción empresarial en relación a estos temas. Así que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, representantes de la comunicación. A mí me gustaría primero que Alfredo, si me permiten, pudiera trabajar en el tema de lo de la encuesta para después hacer los comentarios. Creo que mis comentarios podrían ser más bien prematuros en relación a los resultados en sí. Así que, ¿qué les parece si dejamos a Alfredo para que nos comente un poco los resultados de la encuesta? Y después le damos un poco la forma como nosotros los empresarios estamos viendo y interpretando estos resultados. Alfredo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a ver los resultados. Esta es una encuesta, como efectivamente ya tradicional para el CADE, que hacemos con IPAE. Es una encuesta, una muestra representativa de los 5.000 empresas más importantes del país, de su facturación. En este caso han contestado la encuesta 245 altos ejecutivos y la encuesta ha sido hecha, como ven, en la segunda quincena de octubre, que es importante la fecha porque, digamos, acababa de producirse el cambio de gobierno, entonces ya no tiene mucho sentido evaluar a Boluarte y a prematuro evaluar a Gelí. Entonces no hay muchas preguntas por ese tema, sino preguntas que tienen que ver más con la proyección del Perú hacia el próximo año. Y por supuesto la radiografía del país sobre qué es lo que más nos preocupa a nivel empresarial. Este gráfico, por ejemplo, nos recuerda que esta encuesta ya tiene 30 años, hemos cumplido 30 años haciendo esta pregunta de si cree que el país está progresando, está igual o está en retroceso. Y como se ve en el gráfico, tuvimos una época donde el país, según los empresarios, venía progresando ampliamente. Los empresarios económicos son más optimistas que el ciudadano común, pero no siempre ocurre así, ¿no? Esto cae en el 2015, se supera el nivel del 2016 y luego vuelve a caer. Y a partir del 2017, fíjense, la línea roja, que el Perú está en retroceso, es la que más porcentaje de emisiones obtenía, ¿no? El pico fue en el año 2022 bajo el gobierno de Castillo. Lo que hemos visto este año, en esta medición que como les digo, ya es con Gelí, es una recuperación interesante en la confianza. Los empresarios están hoy día divididos en tres, ¿no? Los que dicen que estamos progresando, los que dicen que estamos igual y los que dicen que estamos retrocediendo. Pero en términos relativos, el 30% que dice que estamos progresando es la cifra más alta que hemos recogido desde el 2016, que fue un pico anterior, ¿no? Sobre los principales problemas, el consenso, y aquí la coincidencia además con la opinión pública es muy grande, son la delincuencia o la falta de seguridad y la corrupción, los dos problemas que más nos preocupan. A los empresarios, 85% mencionan la delincuencia. Fíjense que en el año 2022 era 49, o sea, ha subido bastante. Y la corrupción sigue siendo muy importante, el 31% lo menciona. Luego aparece la crisis política, la falta de liderazgo del gobierno, que aparentemente está cambiando. Esto es más quizá un reflejo de lo que era el gobierno
anterior, el narcotráfico, la educación, la informalidad. Y también es interesante ver qué cosas no se mencionan, o sea, ya no aparecen como problemas el desempleo, la inflación, otras preocupaciones que hemos tenido en el pasado, ¿no? ¿Qué cosa está funcionando, digamos? ¿Qué cosas sienten los empresarios que ha habido algún progreso en los últimos 5 años? Solamente aparece el desarrollo de infraestructura, que efectivamente ha habido una serie de inversiones, muchas alianzas público-privadas, algunos acuerdos gobierno-gobierno, y quizás por eso también aparece junto con ella la promoción a la inversión privada como segunda mención. Las demás menciones están entre el regular o el ser retrocedido, ¿no? La reducción de la pobreza, la modernización de la administración pública, que es muy importante, la mejor educación, la respuesta mayoritaria es que no se ha avanzado. Y cuando pasamos a la siguiente lámina, vemos una serie de respuestas entre aquello que más bien ha retrocedido, ¿no? El desarrollo institucional, la estabilidad política, por supuesto, hemos retrocedido, el combate a la corrupción y el combate a la delincuencia, que para el 89% de los empresarios hemos retrocedido en los últimos 5 años. Luego hemos hablado algunas instituciones que son claves para la marcha del país y continúa el consenso en que el Banco Central de Reserva pues está haciendo las cosas muy bien, 96% aprueba su desempeño. En el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros es 69%, y la SUNAT y Indecopi vienen después, aunque con porcentajes que ya no son mayoritarios. 40% aprueba el desempeño de la SUNAT, antes era 46 y llegó a ser 52, y en el caso de Indecopi, 38% aprueba su desempeño, por debajo de cifras que eran más favorables anteriormente, 47% el año pasado, por ejemplo. En esta lámina tenemos ya los más desaprobados, ¿no? El TC, 31% lo aprueba, 49% lo desaprueba, un poco menos que el año pasado, y los otros ya están con números realmente muy bajos, ¿no? La Contraloría, 13%, la Fiscalía o el Ministerio Público en un dígito, 8%, el Poder Judicial, 5%, el Consejo de la República, 3%, 94% lo desaprueba. Ya el año pasado habíamos encontrado cifras tan bajas, pero es ciertamente muy grave en el país que por el Estado, tan importante como el Congreso o el Poder Judicial, tengan tanta desaprobación. Y esta pregunta es más específica sobre lo que le ocurre a las empresas. Me parece una pregunta que puede ser muy interesante para entender por qué no crecemos más. Porque está creciendo, pero muchos economistas coinciden en que podríamos estar creciendo al doble, ¿no? Los términos de intercambio nos favorecen, podría el país estar creciendo a un ritmo mayor. ¿Y qué ocurre? Que hay instituciones que, en vez de facilitar, dificultan el desarrollo de las empresas, ¿no? Y es el caso del Congreso. O sea, las leyes que han venido dando, en opinión de los empresarios, pues dificultan mucho la suma de las dos. El 73% que sienten que dificultan el desempeño de las empresas, ¿no? También se dice lo mismo, se desaprueba también la SUNAFIL, ¿no? 69% consideran que dificulta, sumando las dos opciones. Las municipalidades, esto es algo lamentablemente una mala noticia, no ha sido siempre así, pero hoy día las municipales son vistas como un obstáculo por muchos empresarios. Hemos visto algunos clausuras injustificadas, por ejemplo. 59% suman lo que dicen que dificulta mucho. La SUNAT también está desaprobada, 56% dificulta mucho, los gobiernos regionales 44%, solamente Indecopi y Proinversión salen, digamos, aprobadas. En el caso de Indecopi, los que dicen que facilita mucho o facilita suman 16%, y lo que en el caso de Proinversión es un poco más marcado, suman 36%, ¿no? El color amarillo es el intermedio, es el que ni facilita ni dificulta. Sobre seguridad y Estado de Derecho, ¿qué encontramos? Que los 3 riesgos políticos y sociales que preocupan más a la empresa son el incremento de la delincuencia y la inseguridad, el incremento de la corrupción y el deterioro de las instituciones del Estado en general, ¿no? Que también incluyen, entre paréntesis, algunas instituciones que están llamadas a combatir el crimen y la corrupción, ¿no? Como es el Poder Judicial, el Ministerio Público, etc.
Esos son los temas que más preocupan a los empresarios, seguidos de incremento de conflictos sociales, funcionarios públicos no calificados, aumento de intervención del Estado en el mercado. Y esta pregunta también me parece que llama mucho la atención. Las empresas sí están experimentando problemas de seguridad, el problema de la extorsión, el problema, digamos, que lo vemos todos los días, que afecta a transportistas, afecta a bodegueros, también está afectando a empresas grandes. Estamos hablando de las 5.000 empresas más grandes del Perú. 40% ha incrementado el costo de seguridad. Y fíjense lo que está marcado con la llave: 13% o han recibido amenazas o están recibiendo extorsiones. Entonces es una cifra bien elevada que justifica justamente por eso que aumenten los costos de seguridad, ¿no? Incluso hay la segunda opción, ¿no? 25% que dice que ha tenido que reducir operaciones o paralizarlas por inseguridad, y un 24% que ha perdido clientes por inseguridad. Entonces es un problema que sí está afectando la economía de las empresas. Y eso nos lleva justamente al tema de economía e inversión. Y esta pregunta nos ayuda a entender qué importante es la política para la marcha de las empresas. Si las autoridades que elegimos tienen la voluntad y la capacidad de generar los cambios que requiere el país para dinamizarse, y como hemos visto, incluye el tema de la seguridad también, y no solo política económica, según los empresarios entrevistados podríamos estar creciendo 4.8%. En cambio, si elegimos mal y resulta que las autoridades que elegimos no tienen esta voluntad, esta capacidad, el crecimiento podría caer hasta 1.9%, respuesta promedio, por supuesto, ¿no? Y esto es real, o sea, en los últimos años, en Pueblo Castillo, hemos tenido años que el PBI pues, decreció, ¿no? Entonces, no es menor la preocupación. Como ustedes saben, un punto del PBI genera cientos de miles de empleos, entonces es algo bien relevante para la sociedad en su conjunto. ¿Y qué le podría hacer las autoridades para reactivar la inversión? Y aquí la respuesta es bien interesante, porque hace, unos años uno no había esperado esta respuesta, y es combatir la inseguridad, combatir eficientemente la inseguridad. O sea, el tema de la inseguridad ya pasó a ser la prioridad número 1 a nivel empresarial, junto con combatir la corrupción, que también es una gangrena que afecta a todas las entidades del Estado, ¿no? Ya más atrás aparecen impulsar proyectos de inversión, infraestructura, destrabar inversiones, reducir trámites, en fin, lo que es, digamos, el menú habitual, ¿no? de una política económica demandada por los empresarios. Sí. Bueno, yendo a las próximas, al próximo año, acá hay algo de todas maneras que es positivo. O sea, de alguna manera, el empresariado, las empresas, hemos logrado sobrellevar los últimos 5 años que hemos tenido COVID, gobiernos disfuncionales, en fin. Y entonces, a pesar de la incertidumbre que existe para las próximas elecciones, porque ningún candidato tiene 2 dígitos, no sabemos quién puede ganar, ni siquiera quién va a pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, 58% dice que va a mantener sus planes de inversión sin cambios. O sea, las empresas están confiadas en que el Perú puede continuar, creciendo. Eso creo que es una buena noticia. Incluso algunos dicen diversificar inversiones geográficamente, ¿no? Hay, sin embargo, un 15% que dicen vamos a postergar inversiones hasta después de las elecciones, que van a quedarse un poco a la espera, o 14% reducir planes de inversión. Pero la mayoría mantener planes de inversión sin cambios. Y en función de eso, las expectativas de los empresarios para el próximo año son también favorables. Son que el Perú va a crecer 3.2% en promedio, más o menos en línea con lo que vimos creciendo este año, porque este año ha sido mejor que lo que esperaban los empresarios. En la encuesta de hace un año en CADE hicimos la misma pregunta y los empresarios nos dijeron que creemos que el Perú va a crecer en 2025 2.7. Está creciendo 3.3, 3.4, falta ver cómo termina el año, pero creciendo por encima de las expectativas. Y entonces eso hace quizá que aumente la confianza empresarial. Y vinculado a eso, los empresarios siempre son más optimistas respecto a lo que pueden hacer sus empresas que lo que es el resto del país. Dicen que van a crecer 7% o 7.3% sus empresas, ¿no? Y
Y lo que también es una buena noticia, que va a crecer las planillas, ¿no? Bien sea por aumento salarial o por generación de empleo, van a crecer 5.3% la planilla. Eso es creación de empleo formales. Elecciones 26 y prioridades. Las prioridades para los empresarios están en la lucha contra la corrupción, 75%, facilitar la inversión privada y el crecimiento económico, 61%, mejorar la seguridad ciudadana, 59%. Como hemos visto en una pregunta anterior, mejorar la seguridad ciudadana es también una manera de facilitar la inversión privada y el crecimiento económico. Luego aparecen el desarrollo de la infraestructura, mejorar la educación, mantener la estabilidad económica, que ha aumentado, quizá porque hay un poco más de nerviosismo sobre lo que pueda implicar con el cambio de gobierno, el cambio de autoridades en el Banco Central, ¿no? Reformas institucionales que se requieren. La mayor demanda viene por el lado precisamente de la seguridad ciudadana. ¿Cómo hacemos para que sea más eficiente? Probablemente requerimos algunas reformas en la lucha contra el crimen, ¿no? El Ministerio del Interior, en los roles de la policía, la fiscalía, porque la segunda respuesta tiene que ver justamente para la reforma del sistema de justicia, ¿no? Para que sea más eficiente, para que condene más rápido, para que el sistema carcelario funcione mejor, en fin. Más atrás aparece el sistema educativo, el sistema político, el sistema de salud, simplificación administrativa, etc. Y aspectos que toman en cuenta los empresarios, que les parecen importantes tomar en cuenta a la hora de votar. El primero es el compromiso que tengan los candidatos con la estabilidad económica y el Banco Central de Reserva del Perú. Ese es un tema que hay que mirar con atención. Los candidatos deberían estar muy atentos a poder hacer compromisos antes de, digamos, de las elecciones, de que van a mantener un directorio como el actual o incluso el propio presidente del banco, Julio Velarde. En segundo lugar aparece la calidad del equipo técnico que la acompaña, porque también es cierto de que un presidente solo no hace la diferencia. Creo que los empresarios quisieran saber, ¿no?, quién va a ser el ministro de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, ¿no? Los puestos claves deberíamos conocerlos para poder votar bien. Y el tercero, por supuesto, es la integridad y honestidad comprobada del candidato, lo cual implica pues estar muy atentos a toda su trayectoria, ¿no? Y ahí siguen otras misiones, ¿no? Una posición clara frente al crimen organizado y la seguridad. Quizá más que una posición clara es además planes creíbles de cómo combatirlo, ¿no? Liderazgo, capacidad para formar consenso, porque el próximo presidente probablemente no va a tener mayoría propia, entonces se requiere esa capacidad de construir consensos, propuestas concretas y viables, en fin. Y en relación con el Estado, la sociedad y la política, que hay un par de preguntas que también son interesantes, sobre todo en el contexto del CADE, que el 34% de la primera respuesta de convenciones dice que sus empresas participan y deben mantener su actual involucramiento en los gremios. Pero si uno suma las dos respuestas relacionadas, que son la primera, que su empresa participa activamente, pero debería involucrarse más, que la respuesta del 18%, y la cuarta, que es no participa, pero debería hacerlo, el 20%, tenemos ahí 38% de empresarios que nos están diciendo debemos involucrarnos más en los gremios, no es suficiente con el nivel de involucramiento actual. Y por último, algo que ya toca a CADE, a DISPLAE, y otras instituciones que no son gremios, pero que sí tienen un rol activo en la política nacional, como think tanks, ¿no? Fundaciones, entidades que promueven valores. El resultado es incluso más contundente. 25% dicen participa y debe mantener su nivel de involucramiento, pero si uno suma la primera y la cuarta, 15% dicen sí participamos, pero deberíamos involucrarnos más, y 36% dicen no participamos, pero deberíamos hacerlo. Ahí suma 51%. Entonces hay una conciencia creciente en el ámbito empresarial que debería haber un mayor grado de participación y involucramiento, ¿no? Como decía ayer nuestra diputada Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Los empresarios pues, tienen que comprometerse más con la política, tienen que invertir en la democracia. Conclusiones rápidamente, a manera de resumen, pues uno de cada 3 empresarios siente hoy que el país progresa, pero hay un alto desencanto o valoración negativa de los poderes del Estado, especialmente el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, ¿no?
Segundo, el tema del crimen, la delincuencia es muy preocupante, es la mayor preocupación y por lo tanto combatir la inseguridad es la principal demanda que hoy tiene el empresariado para reactivar la inversión, la reforma urgente que se demanda. El tercero, se aprecia, como acabamos de ver, una voluntad de participar más activamente en el debate público, tanto a nivel gremial como a través de entidades no gremiales. Y por último, que a pesar del retador contexto político que estamos viviendo, la incertidumbre que estamos sintiendo, hay un cierto optimismo, diríamos, ¿no? Porque se están proyectando tasas de crecimiento favorables, ¿no? Arriba del 3%, incluso mayores para sus propias empresas, 7%, y quizá yo quisiera añadir una conclusión adicional, y es que la sensación es que si se hacen las cosas bien, el Perú podría crecer a tasas de 4.8 o 5%, ¿no? Esa demanda por hacer una mejor gestión pública, controlar el crimen organizado, debería llevarnos a crecer más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por estos presentación de importantes resultados. ¿Les parece si empezamos la ronda de preguntas para luego? Claro, para que pueda hacer tu análisis. Adelante, Gonzalo. Sí. Apreciadas damas y caballeros, yo creo que los resultados de la encuesta, en algunos casos en particular, hablan por sí mismos, ¿no? Para quien les habla, el presidente de IPAE Acción Empresarial, algunos de los resultados de las encuestas son extremadamente alentadores, ¿ya? Es lo que diría, pero no son una sorpresa completa, porque es un trabajo sistemático, es un trabajo que hemos venido realizando no solamente a nivel de IPAE Acción Empresarial, que no tiene fines gremiales ni fines de lucro, sino también en otros gremios empresariales. La conciencia de que los empresarios tenemos un rol mucho más importante que solamente crear empresas, que invertir o hacer un trabajo de generación de empleo. Tenemos un rol mucho más trascendente que desempeñar previamente a estas elecciones. Y creo que la mejor forma de manifestarlo aquí son los últimos resultados acerca de ese 50 y tantos % que siente que no está haciendo lo suficiente y que tiene que involucrarse, aunque hasta este momento no lo haya hecho. Pero quizá lo más resaltante, lo que sí quiero enfatizar, es este tema de cuántos de los, exactamente 58% de los encuestados va a mantener sus planes de inversión sin cambios. Me parece justo que ese nivel de compromiso con el país, a través de mantener los planes más allá de la incertidumbre electoral, es un comportamiento absolutamente atípico en un año preelectoral desde el punto de vista empresarial, ¿sabes? Y eso creo que es una evidencia muy concreta del nivel de involucramiento y de compromiso de los empresarios con el futuro del país. Creo que los empresarios hemos entendido de que la coyuntura política y la coyuntura social y la coyuntura económica no pueden ir en cuerdas separadas, pero al mismo tiempo no somos capaces de controlar variables que no nos toca controlar y que son condiciones de operación. Los empresarios podemos entrar en la arena política, hacer acción política y a favorecer y apoyar al Estado en un proceso de reconstrucción de su capacidad de servir y atender los servicios básicos como son seguridad, como son justicia, salud y educación. No podemos ir más allá, pero sí podemos apostar por el Perú como una nueva inversión. Lo que se ve ahí claramente es que hay un interés de los empresarios de continuar invirtiendo, hacer inversión nueva y generar empleo de calidad. Y yo quisiera que eso, para mí, es lo más resaltante de lo que podemos ver aquí y su involucramiento en los temas de ir más allá del ámbito empresarial. Y lo tercero, y ya para ponernos a su disposición para las preguntas del caso, tiene que ver también con esta pérdida de institucionalidad muy preocupante de la SUNAT, por ejemplo, de la SUNAT y de COPI. Es una pérdida progresiva de credibilidad frente a los empresarios, y esto es preocupante porque tiene que ver también con la disciplina fiscal y con
el populismo en el que muchas veces ha incurrido el Congreso y que no ha logrado detener esa caída que tiene en términos de aceptación por los empresarios. Es un círculo que se entra en un círculo vicioso. Así que hacemos un llamado a la responsabilidad del gobierno transitorio para mantenerse enfocado en tres objetivos fundamentales que aparecen claramente en las expectativas de los empresarios, que es el tema de la lucha contra la inseguridad, el cumplimiento del calendario electoral en forma rigurosa y transparente, y tercero, la reactivación de la economía destrabando las inversiones. Nosotros los empresarios creemos que el aumento de la inversión pública en infraestructura es producto de que también los gobiernos regionales y los gobiernos municipales han ido embalsando proyectos de sus propios portafolios y recién los están haciendo ahora que hay unas elecciones que vienen y que quieren mostrar más resultados. Necesitamos que se desestacionalice la inversión en infraestructura pública, que sea algo que sea parte de la responsabilidad de las autoridades elegidas, las próximas autoridades elegidas que hagan las inversiones que tienen que hacerse, sobre todo a nivel de recuperación de infraestructura, ¿no? Entonces estoy muy complacido por este compromiso de los empresarios con relación a mantener los planes de inversión. Me parece que es quizá el hallazgo más importante dentro de esta encuesta. Muchas gracias, Gonzalo. Pasamos a una ronda de preguntas. Hay que ser bien precisos, por favor, para poder seguir avanzando con el programa. Que reciban el micro y su nombre y su pregunta. Mi nombre es Nicolás Castillo, de Diario 21. Una consulta. En la encuesta sale que más del 50% de empresarios dicen que van a mantener su inversión, aún con la coyuntura, pero la misma encuesta también señala de que 8 de cada 10 considera que podría aumentar su inversión si se combate contra la inseguridad ciudadana. ¿Qué tanto podría entonces aumentar más la inversión y el crecimiento económico, por lo tanto, si es que se combate esta inseguridad ciudadana, considerando el gobierno regional? Por esa razón es tan relevante que el gobierno transitorio se enfoque en recuperar un clima de seguridad, no solamente para los ciudadanos, sino también para todas las empresas. Las empresas afectadas por el tema de inseguridad no solamente son las grandes y las empresas y las empresas medianas, son también las empresas pequeñas, a nivel de bodegas, a nivel de negocio de barrio. Y lo que tendríamos que defender todos los peruanos, y les hago un llamado para que ustedes sean realmente lo que sean, pongan en alerta a la ciudadanía acerca de algo que a mí particularmente me preocupa mucho. La inseguridad está afectando no solamente la operatividad de las empresas, y lo que ha mencionado Alfredo, los sobrecostos asociados a la seguridad están erosionando la capacidad operativa de las empresas, pero yo creo que el daño más importante es un daño social. La inseguridad está lesionando el espíritu emprendedor de los peruanos. Y el espíritu emprendedor de los peruanos era uno de los activos que nos ha mantenido a salvo de las crisis cuando han llegado, crisis políticas, económicas y sociales. El emprendimiento, el espíritu emprendedor de los peruanos es fundamental mantenerlo y no puede ser erosionado en una forma tan dolorosa como en este momento lo está haciendo por la inseguridad. Algo. En los últimos años hemos visto un crecimiento desmedido en algunas planeas públicas, incluido las gobiernos regionales, por ejemplo, municipalidades. Por supuesto, hemos visto también cómo hemos tenido que año a año poner plata en Petroperú para sostener las pérdidas, y en cambio no se ha hecho inversión equivalente en el Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, y más bien ha habido 15 ministros, ¿no?, en menos de 5 años, y ha habido muchísimos buenos oficiales que han sido desplazados. Entonces, con hacer las cosas bien en la seguridad ciudadana, con darle la prioridad que le corresponde, ya estaríamos obteniendo, esperemos, un mejor resultado, ¿no? Por acá, señor Sobaldos, Luis Salomón, del Grupo Panorama, Diario Panorama, Catamarquino, Panorama, todos amigos, Sobaldos. Mi pregunta sería una para cada uno, si me permiten. Primero a Sobaldos. Sobaldos, ¿cuánto afectaría de cambiar acción legal en el BCR? Vemos en la encuesta que tiene una alta aprobación, el empresariado está contento con sus acciones de ley. La segunda pregunta es el señor Torres. Señor Torres, ¿se incluyen estas 245 entrevistas a gente de provincias, de unas regiones y especiales? Gracias. Si entendí bien, ¿cuánto afectaría un cambio de la conducción del BCR? Esa es la pregunta. Afortunadamente,
todos vemos en Julio Velarde el líder idóneo que deberían tener una institución pública ejemplar como la de CR, y ojalá tuviéramos más Julio Velarde en otras instituciones del sector público. Y llegará un momento, me imagino, en que ojalá que demore bastante más en que sea el señor Velarde de pronto vaya a tener un relevo, pero estoy absolutamente seguro, conociendo a Julio y conociendo la institucionalidad y la capacidad profesional del BCR, que ese será un proceso institucionalista, un proceso meritocrático, y que tendremos la continuidad que todos anhelamos para una institución que es el baluarte de la estabilidad monetaria y de la estabilidad económica del país. Así que no tenemos una preocupación en algún momento en este tema. Primero, sobre el mismo tema, acuérdate que el directorio del Banco Central se elige por 3 representantes nombrados por el Senado, 4 representantes por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales lo preside. Entonces, esperemos que el próximo presidente escoja bien a sus representantes y por lo mismo que el Congreso haga lo suyo, ¿no? Y por eso creo que los empresarios están a la espera de un compromiso previo para que sea meritocrático y sea, en todo caso, si no es Julio Velarde, alguien que él recomiende a gente en la institución que asuma, digamos, posiciones en el directorio. Porque si bien la Constitución nos garantiza la autonomía de la Secretaría de Reserva, el directorio tiene la última palabra. Entonces necesitamos un directorio que respalde al equipo técnico y que no busque interpretaciones auténticas para evadirlo, ¿no? Sobre la pregunta de la representatividad, la encuesta es a empresas nacionales, muchas tienen una presencia en todo el país, así que no hay que sean empresas de Lima, ¿no? Sin embargo, alrededor del 25% de los entrevistados es gente que reside en provincias. ¿Qué tal? Soy Marcelo Chofrón de Bloomberg. Mi pregunta es más sobre cuál sería su lectura de por qué 4 de los 6 candidatos que han invitado a la CADE han declinado su participación. O sea, ¿cuál sería la razón que los candidatos no ven en la CADE una oportunidad para ganar votos? Bueno, yo creo que vamos a dar la oportunidad también a que Alfredo haga su interpretación en base a la experiencia que tiene, pero desde el punto de vista de los organizadores de CADE y PAE Acción Empresarial, nosotros hemos invitado a los 6 candidatos que estaban en los primeros lugares de las encuestas de las 3 encuestadoras principales al 15 de octubre. Hemos cumplido con invitarlos, y la decisión de no participar de algunos, vamos a llamar precandidatos o aspirantes a candidatos, es una decisión cuya responsabilidad les atañe a ellos y a sus respectivos partidos, así que habría que preguntarles en realidad cuáles son las razones de fondo de no participar. Sin embargo, a pesar de que respetamos su decisión, discrepamos profundamente con esa decisión por 2 razones, ¿no? La primera razón es que consideramos que no asistir a CADE y no dialogar con los empresarios no es un acto de valentía, sino creemos que puede ser un acto de escapismo o puede ser un acto sencilla y llanamente de populismo, en el cual estamos acostumbrados a que en periodos electorales siempre se satanice a los empresarios y se les utilice como un chivo expiatorio de todos los males que suceden en el país. Y vemos por las encuestas que nos ha mostrado Alfredo y por algunas otras encuestas acerca de la percepción sobre la empresa privada y sobre los empresarios, la percepción está bastante más alta de lo que ha estado muchas veces en periodos similares. Es decir, yo creo que los ciudadanos ya son conscientes de que no se puede construir un gobierno, no se puede hacer una propuesta de plan de gobierno sin considerar a los empresarios, porque los empresarios somos finalmente los que creamos valor, somos los que invertimos, somos los que apostamos por el país, creamos empleos nuevos, así que lo menos que podemos aspirar es que a todos aquellos que creen tener las condiciones para la presidencia de la República deben conversar con los empresarios más allá de nuestras diferencias ideológicas o nuestras diferencias políticas. Ese es nuestro sentir. Así que su ausencia, apreciados representantes de los medios de comunicación, su ausencia es un mensaje que la ciudadanía tiene que interpretar. Y las razones que han dado para su ausencia es también un mensaje que la ciudadanía tiene que interpretar y no nos toca a nosotros explicarlo.
Muchas gracias. Bueno, mi comentario es que el sector privado representa más del 80% de la inversión pública y de la generación de empleo formal de manera directa. De manera indirecta el 100%, porque el Estado, cuando genera empleo, cuando invierte, es con recursos que recibe, ¿no?, de las contribuciones del sector privado. Entonces, al final, es el sostén económico del país. Entonces, no me parece una buena idea, pues, no participar en una reunión como esta, ¿no?, que tiene, pues, décadas de vincular a las autoridades con el mundo empresarial. Y además, en el caso actual, ya en los últimos años, pero concretamente en este año, el CADE es un espacio que se transmite por redes, se ve en las universidades, ¿no? O sea, hay miles de jóvenes en universidades de todo el Perú que están viendo las presentaciones. Entonces los propios políticos han perdido la oportunidad, ¿no?, de dar a conocer sus ideas, sus propuestas para ese público más amplio, ¿no?, no solamente para los ejecutivos, sino para todas las personas que interesadas, especialmente los jóvenes. Sí, ¿no? Hace mucho, y les consta a ustedes que el CADE dejó de ser un evento solamente de empresarios, es un evento que pertenece a la sociedad civil. Acabamos de completar 40 réplicas de CADE universitario a nivel nacional en todas las regiones del país. Acabamos de tener una reunión con 2.500 jóvenes universitarios este lunes y vamos a continuar en esa línea de trabajo, además del CADE de salud, el CADE escolar, el CADE de educación. Entonces yo creo que tratar de reducir la actividad de IPAE Acción Empresarial a solo el CADE ejecutivos es creo una percepción basada más en una falta de conocimiento y de información acerca de lo que hacemos que basada en una realidad. Así que eso quería transmitir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Wilder Mayo, de la revista Nacional. ¿Cómo están? Considerando el escenario interno que está con conmoción social, inseguridad y falta de institucionalidad, como señala la encuesta que han hecho, quisiera que nos ayude a entender qué es lo que está viendo el empresariado para entender ese optimismo que tienen. Me disculpan si doy una explicación, por lo menos de una interpretación personal de lo que visualizo con un sesgo ingenieril, ¿ya? Hay momentos en que en la empresa nosotros los empresarios estamos acostumbrados a influir sobre lo que tenemos control. Tenemos control sobre nuestros costos, sobre nuestra logística, sobre el estilo de liderazgo y de gestión. Pero no tenemos control sobre la situación país, no tenemos a veces control sobre el mercado, no tenemos control sobre la estabilidad económica. Entonces hemos aprendido a diferenciar las variables que podemos controlar de las condiciones de operación en el entorno donde operamos. Yo creo que hemos entendido de que las condiciones de operación del país pueden variar políticamente, pero que hay una apuesta por el crecimiento del país. En los momentos más difíciles el crecimiento se ha mantenido en un mínimo. Hay un potencial para, como lo ha expresado Alfredo, hay un potencial para un mayor crecimiento. Deberíamos poder crecer el doble de lo que actualmente crecemos. En un gobierno como el pasado que no apoyó en nada la reactivación de la economía, hemos crecido a una tasa cercana a 3%. Si se dieran las mínimas condiciones, como lo dice la encuesta, los empresarios piensan que deberíamos estar creciendo como mínimo el 4,5%. Entonces lo que estamos haciendo es una apuesta de confianza en el país, en el futuro del país, a pesar de todos sus problemas. Eso es una apuesta de confianza, de convicción, y por eso está reflejado en esa idea de que se van a mantener los planes de inversión a pesar de las elecciones. Yo te contestaría como empresario, como gerente de empresa también, ¿no? ¿Qué cosas nosotros vemos en el mercado? El Perú es un país que tiene una exportación muy potente, minera, agraria y también en pesca. Quizás nos falta todavía extender un poco más el motor del turismo, por problemas en Machu Picchu, etcétera, que no han ayudado, pero eso trae un flujo económico muy grande a la economía. Son gente, digamos, son impuestos que se pagan, empleos que se pagan, salarios
y eso es consumo. Entonces, cuando hacemos encuestas sobre lo que es el consumidor, como ya la inflación bajó, vemos que cada vez más el consumidor está siendo un poquito más optimista. Entonces, ¿qué hace? Cuando uno tiene un poco más de optimismo, invierte, por ejemplo, en un crédito hipotecario, que también están bajas las tasas de interés, para alquilar su departamento o comprar su departamento, ¿no? O un equipo de tecnología, en fin. Entonces, esa dinámica del consumo hace que las empresas de consumo masivo también digan, bueno, el próximo año vamos a crecer también, pues, aunque sea 3%, tenemos que crecer, las optimistas dicen 7%, ¿no? Y las empresas de servicios, que es el caso nuestro, que atendemos a estas empresas de consumo masivo, dijimos, bueno, si nuestros clientes van a crecer o no, también tenemos que crecer. Porque además el empresario por naturaleza es optimista. O sea, tenemos nosotros que apostar al crecimiento, porque si no, tendríamos que estar diciendo, si no vamos a crecer, entonces ¿qué tengo que hacer para sobrevivir? ¿Tengo que reducir personal? ¿Tengo que reducir costos? ¿De dónde los reduzco? ¿No? Entonces, es como que es una apuesta colectiva al crecimiento la que tiene el mundo empresarial, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que está detrás de esos números. Bien, vamos cerrando las preguntas, un par de preguntas más. Buenas tardes, Manuel, profesional económico. Yo quería consultarles acerca de los resultados que han hablado ustedes del Congreso. Recuerdo que anteriormente siempre eran los congresos regionales los que eran percibidos como las instituciones que frenaban pues, el desarrollo empresarial. Hoy ustedes en la encuesta nos han dicho que es el Congreso, con el 73%, la institución la cual es identificada por parte de los empresarios que frenan el desarrollo. ¿Cómo interpretan de pronto esta percepción empresarial y qué riesgos hay? No se corrige, digamos, esta desconfianza en esta institución. ¿Se podría frenar la situación? Bueno, lo que se ve en el Congreso es que ha habido pues, una explosión de leyes populistas, que ha habido, por lo tanto, un crecimiento de la sobreregulación, ¿no? Y todo eso complica la vida a las empresas. Y el riesgo mayor viene por el lado de la sostenibilidad fiscal. O sea, muchas de estas leyes tienen un costo que eventualmente, digamos, va a tener que ser cubierto por el Estado, ¿no? Entonces eso genera déficit fiscal, un endeudamiento. Entonces esa preocupación también está detrás de esta respuesta, ¿no? Necesitamos congresistas más serios, más responsables para evitar que cosas por el estilo se repitan, ¿no? Creo que esa es la preocupación que yo he percibido. No sé si tú qué piensas, Gonzalo. Pues, sin duda, ¿no? Consideramos que los dos grandes déficits del país son un déficit de liderazgo y un déficit de la capacidad de gestión. A nosotros, particularmente los empresarios, nos preocupa que el desorden fiscal, de estabilidad fiscal que se está generando por las medidas populistas del Congreso van a crear un déficit proyectado al año 2035, si no me equivoco, de 35.000 millones de soles. Estamos dejando una bomba hace tiempo al próximo gobierno y eso no parece responsable. Y lo segundo, los empresarios estamos acostumbrados a, con los recursos que tenemos, tratar de sacar el máximo rendimiento. Entonces, cuando vemos que los gobiernos regionales o municipales devuelven una parte importante del dinero que les asignan en sus presupuestos, eso nos parece a nosotros tremendamente difícil de asimilar, nos parece algo complicado, nos parece que en un país que creíamos que los recursos son el problema, resulta que el problema no son los recursos, el problema es la capacidad de gestionar los recursos. Eso en un país que necesita atender necesidades básicas es casi negligente, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para que eso mejore. Entonces ese es nuestro sentido con relación a los gobiernos regionales y municipales. Muchas gracias, damos por concluida la pregunta. Tal vez, Alfredo, una última reflexión. Bueno, en realidad creo que lo hemos dicho de todo, ¿no? Hay una voluntad de los empresarios por seguir apostando por el Perú, por el país, ¿no? Hay confianza, digamos, en que el Perú va a crecer. También hay la sensación de que podría crecer mucho más si se hacen las cosas bien, y también hay una exposición a seguir invirtiendo o invertir más, no solamente en sus empresas, sino en la democracia, en el sistema político, ¿no? Porque es claro que no podemos dejarlos solos a los políticos profesionales. Muchas gracias, Alfredo. Gonzalo, una última reflexión, por favor. Sumamente complacido y gratificado por este resultado de la encuesta que dice que
concretamente que hay un 51% de organizaciones empresariales que quisieran participar en algo más que crear empleo, que hacer empresas, sino participar en la construcción de un país mejor. Esto indica claramente la voluntad de compromiso y el compromiso de los empresarios con el largo plazo de nuestra nación y la reconstrucción de apoyar al Estado y en las labores más básicas como aparecen también aquí, que son salud y educación, que aparecen como preocupaciones de los empresarios, la salud pública y la educación pública como preocupación de empresarios privados. Esto es también algo importante dentro de los hallazgos de esta encuesta, ¿no? Y que quisiera resaltar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a seguir el programa de Ejecutivos y a Gonzalo y Alfredo, por favor, al centro para una foto oficial. Saludamos a la cámara de video, por favor. Saludamos a la cámara de video. Gracias.